Pues antes de empezar el video quisiera desearle un feliz día del maestro. Espero que se le haya pasado bien. Un poco tarde es esta felicitación, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? Ahora sí, empezamos. Mi nombre es Jaime Ledesma Peláez, del tercer grado Grupo A. Yo voy a hablar el día de hoy sobre Microsoft Visual Studio y voy a basarme en varios puntos específicos sobre este tema. El tema que vamos a hablar es sobre el para qué sirve Visual Studio. Pues bueno, en sí, Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, el cual contiene un panel de inicio creativo que puede usarse para editar, depurar, compilar códigos y después publicar una aplicación. Es como un entorno de desarrollo integrado, ¿ok? Este es un programa con numerosas características que se pueden usar para muchos aspectos del desarrollo de software. Más allá del editor estándar y del depurador que se proporcionan en la mayoría de IDE, como lo había mencionado antes, que es el entorno de desarrollador integrado, Visual Studio incluye compiladores, herramientas de finalización de códigos, diseñadores gráficos y muchas más características para facilitar. Este programa es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como Java, Python, Ruby, PHP, entre algunos otros. Al igual que entorno de desarrollador web, podemos crear programas a nuestro gusto, obviamente tratando de seguir una lógica de código, y nos permite crear un sitio web o aplicaciones web, perdón. Solamente que se necesita la plataforma .NET, que debe de ser después de la 2002, y de esa manera se pueden crear aplicaciones que comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web infinitas, dispositivos móviles, tanto como iOS, Android, macros, una infinidad de dispositivos, y algunas videoconsolas y también algunos otros dispositivos, procesos de desarrollo de software. Bueno, el segundo tema de este video va a hablar sobre el cómo funciona Visual Studio. Hoy también puedo decir un tipo de introducción a Visual Studio. En este caso yo me voy a enfocar en el Visual Studio básico, el cual puede ser usado para crear y ejecutar algunas aplicaciones de consola diferentes y explorar algunas características del entorno del desarrollador, como ya lo habíamos mencionado muchísimo antes. Después de descargar obviamente este Visual Studio, que además es gratuito, tienes que entrar a la plataforma. Después, en la ventana de inicio deberás crear un proyecto nuevo. Para poder hacer esto, tienes que haber creado unos programas. Después de haberlo creado, se debe de elegir el Visual Basic, obviamente es el que tienes. Después, debes de elegir un filtro de plantilla y de lenguaje que tú prefieras, o el que tú necesites, debido a que no siempre aparecen todos. Debes de buscarlo muy bien. Después, para configurar como tú quieras que llame, va a aparecer una ventana donde tienes que poner el nombre del proyecto y lo debes de crear. Después va a empezar a crear corchetes que significan la apertura de una línea, que significa como que vas a empezar a escribir. Después van a empezar una cierta serie de códigos para que empieces a reemplazar tus instrucciones, los cuales son writeLine, write y readKey, los cuales son los más básicos. Con el F5 o con el botón de inicio puedes ampliar una pantalla para compilar y ejecutar la primera aplicación. Una vez desplegada la pantalla, nos va a dar la opción de escribir. En la opción de escribir debemos de copiar normalmente un código el cual usted nos daba. Pero también, si no tienes a alguien que te lo dé, lo puedes buscar por tu propia cuenta en internet. Existen varias páginas de internet que te proporcionan varios códigos para que puedas copiar y se te facilita hacer lo que necesites. También puedes crear tu propio código o transcribirlo tú mismo, o puedes hacer muchas cosas, pero lo recomendable es ese, porque para poder crear tu propio código necesitas
un alto nivel de experiencia para poder hacerlo sin ningún error. Una vez que ya sabemos cómo funciona Visual Studio, ahora sí pasamos al siguiente tema, el cual es ¿cuáles son los beneficios de Visual Studio? Y en sí los beneficios de Visual Studio son demasiados, ya que además de que es muy fácil de usar la programación de Visual Studio, también se te facilita demasiado volver a copiar códigos, ya que, como lo había dicho antes, están en internet algunos códigos, solamente tienes que transcribirlos y se van guardando según lo que tú necesites. Por ejemplo, si es un código llamado número 1, ese número 1, el mismo programa va a saber que lo vas a volver a usar, porque se va como autoprogramando y va descifrando lo que tú quieres hacer y hasta cierto punto te va ayudando. Una vez que sabemos cuáles son los beneficios de Visual Studio, pasaremos al siguiente tema, lo cuales son las características de Visual Studio. Ya antes las había mencionado hasta cierto punto, no me había enfocado en ellas, pero ahora lo voy a hacer. Obviamente sabemos que es un IDE, como ya lo había dicho muchas veces, y sabemos que tiene muchas herramientas de finalización de código, diseñadores gráficos, y esas son una de las características. Otra es que cuenta con un explorador de soluciones, y esa es una ventaja muy grande, ya que te permite ver, navegar y administrar los archivos del código. Este mismo puede ayudar a la organización del código y agrupar los archivos en soluciones y proyectos. Otro es la ventana del editor, que se encuentra en el centro, donde es probable que pase la mayor parte del tiempo la muestra del contenido del archivo, porque ahí se puede editar el código o diseñar una interfaz de usuario, como una ventana con botones y cuadros de texto. Y por último, una de las más importantes características es su Team Explorer, que se encuentra en la parte inferior derecha, la cual te permite realizar el seguimiento de los elementos de trabajo y compartir el código con otros usuarios mediante tecnologías de control de versiones como Git y control de versiones de Team Foundation, entre paréntesis TFBC. Otra de sus características es que existen 3 ediciones del mismo Visual Studio 2019, el Community, el Professional y el Enterprise. Alguna otra característica es sus subrayados ondulados y acciones rápidas, su limpieza del código, su refactorización, el IntelliSense, el cuadro de búsqueda, el Live Share, la jerarquía de llamadas, el Code Lens, también es el ir a edición, ver la definición, y esas serían las características más importantes. Y ahora pasaremos con el último tema, que es mi experiencia personal. En sí, Visual Studio se me hace muy fácil, ya que nada más es copiar el código que podemos buscar o nos pueden dar. Pero no me gustaría ser de esas personas que creen los códigos, porque a pesar de que tiene varias características que te ayudan a hacerlo más fácil, aún así es muy difícil programar, se valga la redundancia, programar un programa para que sirva y no tenga ningún error. Además, no es el único programa, con el que he trabajado que se trate de códigos y así. Antes también trabajaba con eso y pues no se me hace muy difícil, pero tampoco se me hace muy fácil. Y ahora con esto de la tarea en casa, pues es un problema en realidad porque se tienen que hacer más cosas de las que tú piensas para poder activar el mismo Visual Studio y que puedas hacer bien tus trabajos sin ningún error. Por eso se me hace un poco difícil y no me gustó mucho el programa, pero en sí es un programa muy bueno y eso lo sé porque según lo que he investigado y según lo que he visto, sirve de mucho. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo usarlo. Pero en fin, de eso fue todo el video. Espero que pues le haya gustado a usted, a quien esté viendo más bien. Y pues que esté bien, es lo único que deseo. Gracias y adiós.